Muy Vale. buen- Muy buenos días y bienvenidos al Obradoiro para el impulso de proyectos tractores de competitividad en el sector vitivinícola, digitalización e industria 4.0, que cuenta con el apoyo de IGAPE. Hoy tenemos el placer de contar con Julia Delgado, adjunta al Departamento de Medio Ambiente de la Federación Española del Vino, para hablarnos de la guía Ecodiseño para el sector del vino. La Federación Española del Vino y Ecovidrio han elaborado de manera conjunta la primera guía específica de ecodiseño para el sector del vino, dirigida a más de 4.000 bodegas españolas, con el objetivo de ofrecer las mejores prácticas del mercado y el conocimiento técnico más puntero para reducir el impacto ambiental de todo el ciclo de vida de envase de vino y sus elementos asociados. La guía Ecodiseño incorpora un total de 70 medidas adaptadas a las singularidades del sector vitivinícola y a los elementos de envasado primario, como pueden ser botellas, tapones y cápsulas, además de incluir actuaciones destinadas al embalaje secundario y terciario. Ahora Julia Delgado nos detallará los aspectos más salientables de esta guía. Cuando quieras, Julia. Buenos días y muchas gracias por el interés que habéis mostrado en la guía de ecodiseño. Como bien has comentado, es una guía específica para el sector del vino y de hecho quiero comentar que es la primera guía que se hace sobre cualquiera de los materiales, sobre ecodiseño, al menos desde Ecovidrio nos han dicho que desde de los sectores con los que trabajan, esta es la primera y digamos que seguramente de pie a que luego otros sectores hagan lo propio para sus características especiales. ¿Veis ya la presentación? Sí, ¿no? En Sí, 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 formato sí, PowerPoint. perfecto. Vale, y así ya Bueno, pues como estaba comentando, este año, en el 2 de marzo, publicamos la guía de ecodiseño para el sector del vino. Esto a raíz de que salió, pues un poco del nuevo contexto político en el que estamos viviendo los últimos años, ¿no? Tanto el Acuerdo de París, que busca una reducción del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, entre otras cosas, busca objetivos de sostenibilidad en materia social, económica y ambiental, que es en la que nos marca ahora. Y luego también el Pacto Verde Europeo, que digamos es un gran pacto que se ha hecho a nivel de Europa que busca convertir a Europa como en el primer continente climáticamente neutro para 2050. Todo esto lo va a llevar a cabo a través de una serie de estrategias de las que aquí os destaco dos, que son las que más impacto van a tener para nuestro sector, siendo la de From Farm to Fork o de la granja a la mesa o de la granja al tenedor en español, que busca una reducción de pesticidas, una reducción de fertilizantes, aumento de la biodiversidad y aumento de la superficie de cultivo ecológico, y la que más nos afecta concretamente a la sesión de hoy, la del paquete de economía circular, que lo que más busca es al final reducir al máximo los residuos mediante diferentes vías, aumentando la circularidad, reduciendo todo aquello que no sea necesario. Y esto, dentro del paquete de economía circular, tenemos una serie de directivas, de nuevas políticas que os hablaré ahora después. ¿Qué nos están diciendo todo esto? Pues que buscan modificar nuestras pautas de producción y de consumo, como hemos dicho, reduciendo al máximo los residuos, y cuando esto no se puedan ya reducir más, pues haciendo envases que sean más sostenibles, con un menor impacto ambiental, que se reciclen mejor, que estén el mayor tiempo posible en el ciclo, es decir, se va a ir promoviendo la reutilización, y también introducir un nuevo concepto que es el de empoderar al consumidor. Esto significa que se busca que la información de envases sostenibles y medioambientales y todas las estrategias que utilicen las empresas lleguen al consumidor final que sea una información clara y veraz, es decir, evitando el greenwashing, para que sea el propio consumidor el que sienta que puede decidir qué productos son más sostenibles y de ahí elegirlos. Vale, como os he comentado, dentro del paquete de economía circular, que esto es como bastante denso, hay una serie de directivas que se aprobaron en 2018, en concreto en el tema de los envases, siendo la Directiva Marco de Residuos 2018-851
que ya se ha transpuesto a nivel nacional en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que se aprobó el 31 de marzo en el Congreso de los Diputados y el 8 de abril finalmente se publicó en el BOE, esta sí que ya la podéis ver. Y luego la Directiva de Envases y Residuos de Envase, que es la 852, que se está transponiendo actualmente al Real Decreto de Envases, que verá la luz en España seguramente a finales de año. Ahora mismo se ha comunicado al TRIS, que se ha comunicado al resto de Estados miembros de la Unión Europea para que hagan sus comentarios y en función de cómo lo valoren, en España se publicará entre septiembre y diciembre, no más tarde de diciembre. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos va a marcar mucho a nivel de objetivos de reutilización, a nivel de objetivos de reciclabilidad, a nivel de ecomodulación o modulación de los envases, por lo que esta guía os viene muy bien ahora mismo. Y bueno, aquí os he puesto 3 puntos principales como un pequeño resumen de lo que marca la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que es la que ya está publicada, que es que la ley contempla la fijación de nuevos objetivos de reciclado que se concretarán en el reglamento de envases y que en el caso del vidrio, que es el material que más utilizamos en envasado en el sector del vino, será del 70%. También se prioriza la prevención y el ecodiseño en los envases y se prevé la aplicación de criterios de ecomodulación de la tarifa del punto verde en función de la reciclabilidad de los envases. Aquí solo recordar que el punto verde es esa tarifa que, bueno, desde de la ley del 97, entiendo que todo esto ya lo sabéis, se obliga a que sean los productores los responsables del reciclado de los envases que ponen en el mercado. Para facilitar esta gestión y que no sea cada empresa la que se tenga que responsabilizar individualmente de cada envase que ponen en el mercado, se crearon Ecoembes y Ecovidrio para la gestión conjunta de esto, pagando una tarifa que es la conocida como punto verde. Bueno, pues las nuevas medidas van a incrementar el abarque de los residuos que tienen que recoger, lo cual se va a traducir en un incremento de la tarifa del punto verde. Y por último, se establece el fomento de reutilización como medida de prevención. Aquí solo comentar que todavía no se sabe a ciencia, o sea, todavía no se sabe definitivamente cómo va a ser, pero sí se están viendo ya un poco que en el Real Decreto de Envases se están marcando unos objetivos de reutilización para los diferentes sectores. Esto hay que tenerlo en cuenta porque no, si no llega ahora va a llegar o con el Real Decreto de Envases o más adelante con la revisión de la Directiva Europea de Envases, que ya se está revisando y que en unos años verá lo mismo a la luz. Así que tenemos que irnos mentalizando de esto. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, descubrimos que se va a tener muy en cuenta, como he dicho, el ecodiseño de los envases y resulta que no teníamos apenas información de qué es este ecodiseño, o sea, qué influye en el ecodiseño de un envase, cómo sé yo, cómo puedo hacer un envase más sostenible, mejor reciclable, qué materiales son mejores, peores. Descubrimos que no había información y nos pusimos manos a la obra. Esto lo vimos desde la federación, hablamos con Ecovidrio y les pareció una muy buena idea y entonces nos pusimos creamos un grupo de trabajo donde hablamos tanto con, por un lado, bodegas para saber pues cómo se ve desde las bodegas el envase, qué problemáticas hay, más, menos, y con otros agentes implicados como son, por ejemplo, los tapones, donde Ixuro nos habló de las diferentes tipologías de tapones, también con la empresa de etiquetado, se investigó mucho con fichas técnicas a nivel de cápsulas, de adhesivos, y participaron, por supuesto, desde Ecovidrio, las vidrieras y las plantas de tratamiento del vidrio, para decirnos también cuáles son los problemas que ven ellos a la hora de reciclar ese vidrio, es decir, qué materiales, porque a lo mejor hay un material que nosotros pensamos que funciona súper bien y llegan a la planta de tratamiento y dicen, no, no, esto es muy difícil de separar. Por lo tanto, a raíz de eso se elaboró esta guía donde hay recomendaciones orientadas a la mejora ambiental del envase en, como he dicho, todas las etapas de su ciclo de vida. Se ha centrado mucho en la reciclabilidad del envase, pero
también hay que tener en cuenta de dónde viene este material, cuál es el proceso de obtención. Por tanto, dentro de esta guía vais a ver que se clasifica primero por las partes del envase y luego dentro de cada parte del envase por el material de que está hecho y se valora según la reciclabilidad, el impacto ambiental y el análisis de ciclo de vida. Como he dicho, el ecodiseño consiste en una integración de los criterios ambientales en el proceso de desarrollo del producto. Y aquí veis en este esquema las etapas en las que se ha incidido dentro de la guía, siendo en la producción primaria, el procesado, el embalaje y distribución, la fase de uso y el fin de vida, y teniendo en cuenta también todo el transporte que hay entre estas fases. En la guía también comentar que no se ha centrado solo en el envase primario, sino también en el envase secundario y terciario, ya que es muy importante todo en conjunto a la hora de reducir realmente los residuos. Dentro del envase primario tenemos lo que sería la botella en sí, el cierre. Dentro del cierre hemos visto que está el tapón, diferentes tipos de tapones, la cápsula con sus diferentes materiales, el etiquetado, que influye mucho a la hora del reciclaje, porque no es lo mismo, o sea, al parecer en las plantas de tratamiento donde tienen mayor problema es con el etiquetado, porque se están buscando ahora mismo etiquetas, porque así lo pide el consumidor, que no se desprendan de la botella. Esto supone un problema porque a la hora en la planta de tratamiento, cuando trituran la botella y la hacen chiquitita en calcín, la etiqueta está tan pegada que todo el vidrio, o sea, la etiqueta no se rompe y todo el vidrio que se queda pegado a la etiqueta no se puede reciclar, se desecha como si no fuese vidrio. Entonces, es un problema. ¿Qué pasa por otro lado? Que es que por ejemplo, desde una bodega nos decían que es que en Japón son muy exigentes con el tema de la etiqueta y que es que a la mínima que se desprende un poquito la etiqueta ya les rechazan la botella. Entonces aquí hay que como encontrar un punto medio de etiquetas que aguanten, pero que luego no dificulten la reciclabilidad. Luego además hay otros elementos decorativos. En este sector la botella en sí es parte del marketing del producto. Entonces, hay que también encontrar un equilibrio a lo mejor entre seguir haciendo el marketing con la botella, pero sin pecar en poner demasiados adornos, que al final son residuo extra. En el envase secundario, por supuesto, tendríamos las cajas, ahí habría que tener en cuenta el material del que se hace la caja, el tamaño, cuánto producto va dentro, los elementos protectores y luego el envase terciario, el palé, el film con el que se envuelven y otros elementos protectores. Uy, se me fue. Vale, dentro de la guía, como os decía, dentro de la guía ampliada, por eso digo que el resumen ejecutivo está muy bien para hacer está muy completo y está muy bien para hacerte una idea rápida, pero la guía completa te viene por cada material, la descripción del propio material, los tipos que hay, por ejemplo, en el vidrio te explica, pues según si la botella es para espumoso o para vino tranquilo o para, o sea, según qué tipos hay, pues te dice el grosor que está permitido, cuál es el rango de grosores que existe, el peso. Luego la producción es pues, de dónde se obtiene. Por ejemplo, aquí en el tema de las cápsulas, a mí me pareció muy interesante el ver cómo los diferentes tipos de cápsulas, según si es monomaterial, multimaterial o si es de aluminio, estaño, cuál es su impacto real, porque el aluminio se puede reciclar, pero hay que tener en cuenta también de dónde se obtiene el aluminio. Entonces, este punto es muy importante. Luego, el reciclado de cada material y, por último, una guía rápida que te hace como un resumen de todo. Sería realmente lo que luego se ve en el resumen ejecutivo. En el resumen bueno, los elementos, por así decirlo, están valorados, los materiales, como de menor impacto, mayor impacto, teniendo en cuenta dos factores, que son asociados a los procesos productivos estándar de cada elemento y cómo encajan en el sistema de reciclaje de las plantas de tratamiento de vidrio actuales. Es decir, no se han tenido en cuenta otros factores como es que si el precio, tal, aquí por valorarlo así se ha puesto para hacer una media de cuál es el impacto de producción y cómo se puede reciclar.
y se han puesto alternativas en cada material poniéndolos en este orden. Por ejemplo, aquí podéis ver, este es un pequeño resumen de pues en los tipos de tapón, desde el corcho natural y aglomerado con menor impacto al sintético que tendría mayor impacto. O los tipos de etiquetas, como lo que os he dicho, según las que es de papel encoladas, que son las más fáciles de despegar, a las etiquetas de plástico autoadhesivas, que serían las de mayor impacto y más difíciles de despegar. Aquí, bueno, es un poco lo mismo, lo único que en esta clasificación, en esta diapositiva, se centra más en lo fácil o difícilmente separables. Se ha valorado por una parte por colores y por otra parte por numeración para que sea una forma más visual de verlo. Y pues lo que he dicho, o sea, pues del tapón, pues si tenemos la chapa metálica, el enroscaje metálico, corchos, anillas, enroscable de plástico, mecánico on top. Bueno, en el vídeo comentar que ya no solo es los adornos que lleve lo que facilita o dificulta su reciclaje, sino también el cómo es el vidrio. En las plantas de tratamiento de vidrio se clasifica, o sea, es como va por máquinas y hay una máquina con un sensor óptico que detecta qué es vidrio y qué no es vidrio, tal forma que hace, o sea, básicamente es un detector óptico que atraviesa, si la luz atraviesa el material, es transparente, lo detecta como vidrio, lo recicla. Si no lo atraviesa, significa que es opaco, no es material, lo rechaza. De ahí que, por una parte, como he comentado, las etiquetas que se quedan pegadas son un problema, pero también todo lo que es, por ejemplo, el recubrimiento cerámico, las pinturas que se echan en el vidrio, ese vidrio va a ser, seguramente no se consiga reciclar porque la máquina lo deseche. Y luego, por ejemplo, creo que tengo otra diapositiva aquí que se ve un poquito mejor, entre el vidrio verde y el incoloro, que esto fue también otra cosa curiosa, los dos son incoloros, los dos sí se pueden reciclar bien, pero entre estos dos, el vidrio verde o ámbar, digamos que tiene menor impacto que el incoloro porque a la hora del proceso de producción, en el verde o en el ámbar se puede meter más calcín. Calcín es el vidrio que se obtiene de las vidrieras, ¿no? El incoloro, para conseguir esa transparencia se necesita que sea un material más puro, o sea, permite menos vidrio reciclado. De ahí que, pues, por ejemplo, entre estos dos materiales que a nivel de reciclaje tienen el mismo impacto, a nivel de producción ya cambia. Y así con todos y cada uno de los materiales de los diferentes elementos del envase lo podéis ir viendo. En la guía también, al final de cada uno de los elementos de la botella, bueno, de la botella y luego el envase secundario y terciario también, vienen unos ejemplos de medidas que se pueden implementar, siendo las medidas de eliminación de elementos de envasado, que tienen como objetivo evaluar qué elementos del envasado no son imprescindibles para eliminarlo, o sea, para poder eliminarlos. De esta forma se reduce la cantidad de residuos generado por producto comercializado, lo que hemos dicho antes, o sea, todos los elementos que no sean imprescindibles, pues habrá que valorar hasta qué punto los queremos poner como marketing o se pueden eliminar. Las medidas de reducción del peso unitario van con la misma intención de reducir la cantidad de residuo. Son medidas que buscan disminuir, como su propio nombre dice, el peso unitario de la botella de vidrio u otros elementos cambiando su composición o su diseño, como es, por ejemplo, disminuir el grosor del vidrio, que así disminuyes. Por una parte, disminuyes el material que utilizas para fabricar la botella y por otra, la huella de carbono asociada a su transporte, ¿no? O sea, menor peso. También medidas de optimización de formato. Esto viene a ser que el envase contenga el máximo producto posible, ya sea a nivel de que la botella sea más grande o de cajas con mayor número de botellas. Luego, medidas de mejora de la reciclabilidad, donde se busca mejorar el comportamiento del envase al final de su vida útil, facilitando su correcto reciclaje y permitiendo su reaprovechamiento como materia prima secundaria. Además, medidas de reducción de la huella ambiental, que un poco con todas se puede ir reduciendo la huella ambiental, que lleva a la producción de envases asociados, bueno, que puede reducirse a través de la implementación de medidas en los puntos críticos de la cadena productiva, como es, por ejemplo, lo que he dicho antes con lo de las cápsulas, buscar un material cuya obtención no
conlleva a lo mejor demasiada, o sea, que no, por ejemplo, si se compra un material que viene desde la otra punta del mundo, va a tener más huella de carbono que si compras un material que viene desde aquí al lado. O si es un material que se tiene tiene pocos recursos y se tiene que hacer una gran excavación, va a tener mayor impacto que algo que ya ha sido reciclado. Ahí hay que ir viendo diferentes partes. Luego, medidas para el fomento de la reutilización, donde se agrupan todas aquellas iniciativas orientadas a promover el uso de envases reutilizables, tanto a nivel de envase primario, secundario o terciario. Luego os pongo algunos ejemplos. Y por último, pero no menos importante, medidas de acompañamiento que favorezcan la implicación de todos los actores de la cadena en el valor de envase. Esto es, aplicación directa de las medidas descritas en desarrollo paralelo que favorezcan la implicación de todos los actores de la cadena. Suena así como un poco más abstracto, pero son, luego también pongo algunos ejemplos, por ejemplo, como podría ser el participar en proyectos de I+D+I, es decir, no solo nos centremos en el envase en sí, sino vayamos un poco más allá, demos a conocer qué es lo que estamos haciendo por certificaciones o participando en investigación para favorecer la reducción del impacto. Como he dicho, ahora vamos así, os voy a poner unos ejemplitos en la guía tenéis más, ¿vale? Aquí solamente he destacado algunos pocos. Dentro de las medidas de eliminación podemos sustituir etiquetas por técnicas como la serigrafía o el grabado, que sería, ahí nos estamos quitando lo que es la etiqueta en sí, el material, eliminar las cantoneras en el envasado terciario, eliminar elementos extra de etiquetado como los collarines o otros elementos que adornan la botella. Dentro de la etiqueta también, aquí no estaba puesto, bueno, claro, porque es en reducir, perdón. Reducir el tamaño de la etiqueta también sería otra forma de eliminar residuo. Sustituir la botella por alternativas de la misma capacidad, pero más ligeras. Reducir el tamaño de las etiquetas y las cápsulas de la botella. Reducir el uso de film plástico en el envasado terciario. Reducir el tamaño de los separadores en caso de que estos no se puedan eliminar, porque no siempre es muy bonito eliminar materiales, pero entendemos que no siempre se puede eliminar todo, pero siempre es buscar el punto más óptimo. Y ahí nos vamos a la optimización, donde podemos incrementar el número de unidades de producto por unidad de carga en el envasado secundario, la optimización de las rutas de transporte, que esto, aparte de reducir la huella de carbono, supone un ahorro económico, como un poco casi todo. O sea, lo bueno de la guía de ecodiseño es que al final no solo vas yendo hacia un menor impacto ambiental, sino que es que finalmente, aunque requiera inversiones, repercute al final en un ahorro económico para la propia empresa, que esto también hay que saber verlo así. También maximizar la columna de carga por palé en el envasado terciario, la reutilización, como es por ejemplo implantar un circuito interno de envases secundarios y terciarios reutilizables o hacer uso de un pool de palés reutilizables, la reciclabilidad, que es lo que llevamos hablando durante toda esta charla, que es favorecer la separabilidad de los elementos unidos a la botella, como por ejemplo, aquí hay una cosa curiosa y es el sleeve, que es otro punto que a mí me parece muy curioso en la elaboración de la guía, y es el sleeve, dices, por una parte tiene mayor impacto porque es mayor plástico, pero a la vez es más fácil de separar que una etiqueta autoadhesiva. Entonces, llegados a este punto, muchas veces hay que valorar cómo, o sea, hacia dónde va a ir nuestro envase y cómo va a ser, o sea, cuál va a ser al final el menor impacto, si va a ser más reciclable o si a lo mejor la etiqueta encolada pero más pequeñita para que no se pierda tanto vidrio. O como dice aquí, si se puede recortar para que el consumidor lo separe ya antes de desecharlo en el contenedor de vidrio, incluso mejor. También se puede utilizar cápsulas monomaterial metálicas como las cápsulas de aluminio o estaño, porque las propias plantas de tratamiento de vidrio tienen unos imanes con los que los pueden separar. Y dentro de la huella ambiental, pues sería, por ejemplo, calcular la huella de carbono de nuestro producto, de nuestro proceso, para poder compararlo y así irla reduciendo, reducir el uso intensivo de tintas en la impresión de cajas o en el film plástico y reducir consumos asociados a la etapa de fabricación, como por ejemplo el de reducir el grosor de la botella, pues está reduciendo la huella de carbono asociada a la botella. Dentro del acompañamiento, como os he dicho, ya no va a lo mejor tan
metido dentro del envase tal cual, pero también son muy importantes, porque, por ejemplo, certificar el proceso productivo con estándares de sostenibilidad, y si se lo puedes hacer llegar al consumidor, mejor, como es, por ejemplo, con el certificado Wineries for Climate Protection, o el uso de papel y cartón con certificación de gestión sostenible de los bosques, también estás comunicando que tu envase es más sostenible, o el desarrollo, como he dicho antes, y participación en actividades de I+D. Por último, os dejo aquí al final de la presentación un enlace directo tanto al resumen ejecutivo, que digo, está muy bien, es muy completo y me parece muy útil, sobre todo para la parte de, o sea, para que se lea en todas las partes de la empresa. Pues son 23 páginas, muy sencillitas, y digo, da una visión global y muy clara de los impactos de cada material. Y luego, para ampliar más información, tenéis la guía de ecodiseño completa. Es bastante más extensa, pero profundiza mucho tanto en el concepto de ecodiseño de envase y luego en cada uno de los materiales cuál es su proceso de producción y su reciclabilidad. Esta guía es muy importante tener en cuenta también que no va orientada a la parte medioambiental de las empresas, no va orientada al departamento medioambiental, porque dentro del departamento medioambiental, o sea que también nos viene muy bien, pero ya conocemos todas estas medidas, ya conocemos muchas veces todo lo que está viniendo. Viene muy bien para todo lo demás, para la dirección ejecutiva de las empresas, para la dirección de marketing. Hay que tener en cuenta que todo lo que viene de economía circular, de ecodiseño, de sostenibilidad, hay que tener cada vez una visión más global dentro de las empresas para poder llevarlo bien. No podemos seguir trabajando por separado. Y bueno, pues esto ha sido todo. Creo que ha sido así un poco, no sé si he ido un poquito rápido, pero bueno, muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis. Muchísimas gracias, Julia, la verdad, por la síntesis que has realizado de esta guía. Para nada ha ido atropellado ni mucho menos, todo lo contrario, sino que ha sido justo a los puntos que yo creo que a las empresas que forman parte, a las bodegas que forman parte de esta sesión les puede interesar y les interesa, porque al final tenemos que hacerle ver la importancia de esta guía y de que, como bien decías, sobre todo ahora en la parte final, puedan integrar la sostenibilidad desde un punto estratégico de la propia bodega. No es una cuestión solo que afecta a un ámbito ambiental y que de alguna manera se puede ver como algo vertical, sino que es totalmente transversal a la bodega y que es necesario que la integren en todo lo que es su estrategia. Estamos ante el reto de cambiar y de hacer las cosas diferentes y de transformarnos, y esa transformación nos lleva a conocer qué es lo que están haciendo, qué tipo de medidas como las que nos has planteado, que además entiendo que para las bodegas que conforman esta sesión serán de mucha utilidad. Lo que sí que van a necesitar reflexionar, conocer más en detalle de qué se trata esa guía, conocer primero ese resumen ejecutivo que me ha parecido francamente interesante y, por supuesto, de entrar ya en materia con la propia guía. Abrimos ahora sí el turno de preguntas, pero probablemente sea necesario, bueno, pues tener esa reflexión o el poder conocerlo con más detalle de qué se trata esa guía. No obstante, abrimos ahora el turno de preguntas por si alguna Me nos quiere... gustaría Sí, decir Julia. solamente una cosa más que no he dicho, o sea, durante la presentación no he dicho, pero por dejarlo claro, esta guía no busca dar unas pautas de cómo ha de elaborarse un envase, simplemente porque eso ya es decisión de cada bodega, simplemente queremos dar como una visión objetiva, una información objetiva de esta es la información de cada material, como he dicho, entre, por ejemplo, el etiquetado de papel encolado porque se queda súper pegado y el slip, que es más plástico, es decir, todos los materiales tienen un impacto. Entonces, es una guía que lo que busca dar una información de yo te doy esta información, tú eliges el material que sea en función de cuál es tu estrategia de marketing y cuál es, porque también tendrás que tener en cuenta si vas a vender aquí al lado o a la otra punta del mundo. Si vas a vender a la otra punta del mundo, como he dicho con lo que le pasa a algunas bodegas con Japón, y te van a rechazar las botellas porque se les ha caído la etiqueta, por muy ecológica que sea la etiqueta,
ese viaje de ida y vuelta al final va a tener más impacto que el haber hecho una etiqueta ecológica. Entonces, al final es como en cada envase hay que tener en cuenta tu situación concreta. Totalmente de acuerdo, Julia. Y además, a ver, efectivamente, lo que les va a permitir es tener una información que por sí solos o por sí mismos no van a, probablemente esa labor de recopilación que vosotros habéis realizado con esta guía, difícilmente podríamos llegar a ella, porque bueno, requiere de tiempo, requiere de análisis, requiere de concentrar toda esa información y plasmarla además de una forma muy visual y muy práctica para que tome sus propias decisiones. Incluso lo que comentabas, puede ser que en una línea de producto, en una línea de vino, les interese más trabajar con un envase diferente a otro que tengan otra línea pues más dedicada a un mercado o más premium o más, dependiendo un poco esa estrategia a seguir. De todas maneras, si no conocen ese impacto que puede tener ese material, difícilmente pueden tomar unas decisiones bueno, sostenibles en ese caso, porque al final la sostenibilidad la tenemos que ir integrando en esa toma de decisiones. Eso es un poco también lo que pretendemos también con estos obradoiros, con estas sesiones de trabajo, de ayudar a las bodegas a que puedan ir implementando esas políticas de economía circular y que tengan en cuenta que deben de minimizar, como bien decías al principio, los residuos. Es algo que es necesario y vital para las bodegas. Hay una normativa que está ahí, que se está transponiendo y que vamos a tener que ceñirnos a ella más tarde o más temprano. Si lo hacemos de una forma planificada y de una forma que nos permita reflexionar y tener esta información y de alguna manera sin llevarnos a que mañana mismo tenemos que ceñirnos a esa normativa y nos podamos de alguna manera ir planificando y adelantar a esa normativa, nos va a resultar más fácil. Y sobre todo las bodegas pequeñas que tienen bueno, pues más dificultades para poder ceñirse digamos, a esa nueva normativa. Por lo tanto, yo sí que considero que es una herramienta muy útil para todas nuestras bodegas, que probablemente surjan muchísimas dudas y muchísimas consultas y que lo que haremos es trasladártelas, irlas trasladando en función de conforme nos vayan llegando e incluso, ¿por qué no?, organizar alguna sesión más específica y un poco más profunda de esta cuestión, porque me consta que en una sesión como es esta, que es una sesión más bien de presentación, de síntesis un poco muy a grandes rasgos de lo que es en sí la guía, pues necesita ser bueno, pues meditada de otra manera y que conforme vayan surgiendo estas dudas se puedan exponer y trabajar y por qué no invitar a otros agentes que, como bien decías, están implicados en la propia guía. Por nuestra parte, la verdad, agradecer sobre todo pues, a la Federación Española del Vino y muy especialmente a ti, Julia, que hayas participado en este obradoiro, que nos hayas pues, explicado también la necesidad de tener en cuenta elementos que hasta ahora pues, quizás no lo teníamos a la hora de la toma de decisión, no teníamos estos aspectos en cuenta y por lo tanto que es necesario que la empresa, no solo el área de marketing, no solo el área del departamento de medio ambiente, en el caso de que algunas bodegas lo tengan, pues tener ese tipo de reflexiones más en el ámbito de la dirección de la propia empresa. Entonces te lo agradecemos que nos hayas acompañado en esta sesión y bueno, si alguno de los asistentes tiene alguna consulta que trasladarte o algún comentario que hacerte, pues invitarles a que lo hagan y si no, ya emplazarte, ya te digo, a unas probablemente que segunda sesión y que seguiremos en contacto y muchísimas gracias por tu intervención y por haber estado hoy de aquí con nosotros. Bueno, y muchísimas gracias también a vosotros, como he dicho antes, tanto por el interés de la guía como por haberme dejado explicarla. A mí es un placer explicar esta guía, estos temas, me parecen súper interesantes y muy importantes y como dices, son ya no solo es que te parezca interesante, es que además viene normativo, legalmente va a venir. Y además ya veremos cómo se termina haciendo el nuevo Real Decreto de envases, pero tiene pinta de que va a tener muy en cuenta el ecodiseño de los envases, la reciclabilidad o la reutilización de los envases,
que parece que va a bonificar o penalizar en función de cómo sean envase. Entonces ya no es algo de te guste o no, llega. Sí, Pero como llega. digo, para mí es un placer explicar esto porque me parece muy interesante. Llega y yo creo que es el momento de hacer la reflexión. Nosotros tenemos, próximamente se publicarán unas ayudas de economía circular que creo que pueden ser interesantes para las bodegas y por lo tanto esa reflexión unida de esa posibilidad de contar con una línea que nos facilite o nos ayude a poder implementar esta visión de codiseño dentro de nuestras propias bodegas, pues creo que es el momento, la verdad. Por lo menos nosotros intentaremos de que así sea y bueno, de seguir en contacto estrecho con vosotros para seguir trabajando en este ámbito. Pues lo Muchísimas dicho, gracias, Julia. Un placer. Hasta el próximo día. Bueno, como bien sabéis, el próximo martes tendremos otra de nuestras jornadas. Y nada, emplazaros al martes que viene, el día 14 a las 9:30, en este mismo horario. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias, Julia. Un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.